Adolescentes en edad de votar y jóvenes recién estrenados en la vida de joven adulto pusieron un presidente en la Argentina el año pasado. ¿Quiénes son? ¿Qué los angustia? Ludopatía, depresión y ansiedad, redes sociales vinculados con esos problemas, crisis en la Argentina, crisis recurrentes, la crisis económica, la crisis del empleo, crisis en el mundo, cambio climático, nuevas guerras, nuevas polarizaciones, un nuevo concepto de la masculinidad, la imagen de las adolescentes y de las jóvenes muy expuesta en las redes sociales. ¿Cómo encontrarle el sentido a la vida, a vivir que se acaba el mundo o cuál es la estrategia para en esas edades tan críticas mirar hacia adelante y armar un sentido? De eso vamos a hablar hoy con un especialista en adolescencia y en temas psicológicos y psicoanalíticos. Me refiero a Luciano Lutero. Muchísimas gracias, Luciano, por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Muy bien. Luciano es psicoanalista, doctor en filosofía, doctor en psicología, es investigador, docente y escritor. Es autor de varios libros. Voy a mencionar dos títulos muy elocuentes en su título: Más crianza, menos terapia y Esos raros adolescentes nuevos. Bueno, a todos esos temas y esas crisis que están enfrentando los adolescentes y los jóvenes que recién entran en la vida adulta, los jóvenes adultos, también se suma el debate en torno a la ludopatía que está creciendo. Vamos a ir desarmando ese rompecabezas, Luciano. Dale, con mucho gusto. Por un lado, una autonomía enorme para tomar decisiones, por ejemplo, políticas, ¿no? El fenómeno político en la Argentina en 2023 fue que los adolescentes y los jóvenes le explicaron a sus padres las virtudes de un presidente, más allá de que uno esté de acuerdo o no, las virtudes de un presidente como Javier Milei. Esos mismos adolescentes y jóvenes están enfrentados a estos problemas. ¿Qué ves vos en esta especie de dilema que se da? Bueno, lo veo yo y creo que un montón de colegas más de que se viene hablando hace un tiempo de la extensión de la adolescencia, ¿no? Una adolescencia que ya empieza a tener sus periodos. Antes de ser una adolescencia que concluía a los 18, hoy tenemos una adolescencia prolongada que, como decías vos, Luciana, convive con la intención de ser autónomos, producir decisiones, pero al mismo tiempo va de la mano de una gran dependencia, ¿no? En el pasaje de la dependencia absoluta del niño a la dependencia relativa del adolescente, lo que encontramos es que esa dependencia relativa pospone cada vez más las consecuencias de las acciones. Esto es porque se sigue viviendo con los padres, porque son dependientes económicamente, y entonces al mismo tiempo logran proyectar decisiones muy contundentes a veces, taxativas, que lo podemos pensar desde lo electoral, pero también podríamos pensar de decisiones irreversibles como puede ser la de tatuarse, o puede ser también decisiones como, por ejemplo, algunas prácticas específicas que a veces son muy riesgosas, ¿no? Creo que el núcleo de la cuestión tiene que ver con el peso de la decisión. Ahora, ¿es una dependencia en relación a los padres o es una dependencia en relación a otras figuras o figuras de poder o entidades de poder, como puede ser la mirada de las redes sociales? Las redes sociales, en términos generales, suponen un usuario adolescentizado, ¿no? Creo que en ese punto, como decías vos recién, los adolescentes participaron fuertemente en la contienda electoral, pero también todos nos vimos arrastrados a una lógica de funcionamiento que es bien adolescente en el sentido de la expresión inmediata de una intención, ¿no? Digamos, la grieta, el hateo, ¿no? Digamos, el odio al otro, la polarización, todas esas cuestiones que tienen que ver con fenómenos de grupos bien estrictamente juveniles, por Sería decirlo la así. pulsión sin la autorregulación de la madurez. Exactamente, ¿no? Creo que eso también nos interpela a nosotros los adultos como padres muchas veces, preguntándonos hasta qué punto educamos para que los chicos sean adultos o educamos para adolescentes, volvernos adolescentes nosotros también, ¿no es Claro, cierto? eso de alguna manera los adultos que se adolentizan terminan reconfirmando y dándole un feedback no del todo positivo a esos adolescentes que deberían estar por lo menos encaminando su transición hacia una mayor toma de responsabilidades. En cierta medida sí, creo que porque una cosa es que un adulto pueda funcionar como modelo o como ejemplo,
y otra cosa es que un adulto quiera ser un ideal, pero claro, puede ser un ideal positivo o puede ser un ideal negativo también, ¿no es cierto? Un ideal negativo ya sea por su transgresión o un ideal positivo inalcanzable como puede ser en alguna figura que es vista de forma absoluta. Siempre lo absoluto es un problema en esa instancia, ¿no? El modelo es un modelo, el modelo que busca acompañar con el ejemplo es un modelo que tiene matices. La pérdida de matices es la gran dificultad en estas cuestiones. Ahora, en relación a los adolescentes y a los jóvenes que recién están saliendo de la adolescencia, hay una preocupación creciente porque el uso de redes sociales, que es intenso, ha ido creciendo en los últimos años, se ha sumado 1 hora más del día en promedio en muchos países en el uso de esas redes, impacta muy específicamente en el desarrollo de su psiquis con depresiones y angustias. La noticia que se conoció hace unos días es que el cirujano general de Estados Unidos, que es la principal autoridad en salud pública de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, planteaba que debería ponerse una especie de etiqueta advirtiendo los riesgos a la salud mental de los niños y adolescentes en el uso en las redes sociales, ¿no? Como TikTok, por ejemplo, o Instagram. Plantea que pasan más de 3 horas por día, un promedio de 4,8 horas, y hay, por ejemplo, consecuencias en la percepción del cuerpo. Entonces, ahí hay un problema muy específico que afecta muy específicamente a niños y adolescentes, ¿no? Entonces, ¿por qué esa correlación entre el uso de redes sociales y el impacto en la psiquis y en la salud mental? Por un lado, porque las redes sociales o la virtualidad en general busca que alguien interactúe de forma constante. Entonces, la lógica que prima ahí es la inmediatez, y eso estimula una percepción desatenta. No es raro que quienes utilizan en exceso las redes sociales suelen tener después problemas de atención, problemas de ansiedad, todos afectos de la reactividad que impulsa ese mismo dispositivo, independientemente del contenido. No es lo mismo, por ejemplo, no sé, un niño que mira en YouTube una serie o un capítulo de una película, o mismo una película entera que cuenta con un sostén narrativo, y otra cosa es la percepción desatenta, interactiva de estar pasando, ¿no? Digamos, una cosa detrás de otra, donde no hay en efecto ahí ningún incentivo de la reflexividad. De la reflexividad, es decir, detenerse y pensar qué experiencias se está viviendo en ese presente. Exactamente. Ahora, también tiene que ver con la dopamina, la disparada de dopamina cada vez que alguien recibe un like, o al contrario, cada vez que es agredido, esta idea de una retroalimentación continua, casi adictiva. Exacto, sí. Creo que entra en el circuito adictivo de la confirmación o de buscar repetir el estímulo permanentemente. Por supuesto que eso tiene todo un trasfondo neuronal también e incide, ¿no? Neurológicamente también, ¿no? Nos pasa a los adultos también, ¿no? Yo soy una usuaria de ex Twitter. La pulsión por seguir scrolleando, ¿no? Pasando a ver los posteos, es muy difícil de controlar por momentos, ¿no? La idea de que estás muy atrapado en una mecánica de satisfacción de ver cosas que se renuevan todo el tiempo, sin demasiada huella, ¿no? En eso. Es parecido, pero con más impacto en una psiquis que se está formando. Absolutamente. Esta es una idea que, si nos reconducimos hacia principios del siglo pasado, ya en 1936, Walter Benjamin, un filósofo, había escrito un texto que se llamaba La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, que él decía que el cine iba a producir un espectador desatento, por justamente la sucesión de fotogramas. Bueno, hoy lo podemos ver, que esa desatención fue creciendo a lo largo del tiempo, y es verdad, alguien que se dedique concienzudamente a una tarea, que se detenga, sobre todo la dificultad para poder detenernos. Yo creo que claramente frenar, en un adulto... decir basta. Y no es lo mismo por ahí en tu caso que vos empezaste a utilizar un teléfono o un smartphone relativamente hace poco, en comparación con el resto de tu vida, que haberte formado o haberte ya iniciado directamente, porque vos llegaste a constituir una memoria, una atención y el resto de tus facultades cognitivas, y después vino la virtualidad. En cambio, cuando eso ya está de inicio, creo que muchas veces puede ser muy nocivo. Sí, porque el otro tema de la ludopatía, que parece ser un
una problemática más encorsetada, en realidad responde a lo mismo, ¿no? La idea de tener una respuesta ahí al alcance de un clic y no poder despegarse de esa mecánica. Ahí se combinan dos A fenómenos. Si ver. pensamos en la ludopatía adolescente, Sí. que no es la ludopatía clásica, no es la ludopatía que, por ejemplo, encontramos en, no sé, en una novela como Cicatrices de Saer o en Fuera de Juego de Manuel Carrer, que son los viejos ludópatas, que son esas Sí. personas que desarrollan todo un saber en torno al juego. Las apuestas online que Claro. copan a los adolescentes hoy son dispositivos interactivos que tienen muy poco de desarrollo y de curiosidad y son más bien, como decías vos, algo puramente instantáneo, ¿no? De conectividad permanente y que al mismo tiempo va de la mano con algo que es un problema en el mundo adolescente hoy, que es la forma de conseguir dinero, que ya no es necesariamente a través del trabajo, el trabajo como vía de realización de una vocación para que eso redunde finalmente en una remuneración es una idea muy en crisis en nuestra Claro. sociedad. Hoy en día los ideales son más de pegarla, de conseguir rápidamente dinero y en fin, eso no necesariamente enriquece personalmente. Hay una encuesta de Opina Argentina en relación al problema de la ludopatía que encontró que el 16% de los adolescentes reconoce que hace apuestas online, 16%, y que los más afectados son los adolescentes entre 12 y 16 años. ¿Llega a tu consultorio ese problema y esa preocupación, En tanto de algunos padres casos, como de sí, chicos y chicas? sí, en algunos casos directamente una cuestión vinculada a las apuestas online, pero también a prácticas semejantes a la ludopatía, ¿no? Sí. Quiero decir, formas de reactividad que son, Claro. por ejemplo, que no pueden despegarse de los teléfonos o no pueden despegarse de la Play, ¿no? Digamos, creo que sobre todo esta cuestión de no poder tomar distancia, ¿no? Y empezar a detectar eso, como se lo llama un tiempo a esta parte, como una nueva forma de adicción, ¿no? Digamos, pasó algo parecido hace un tiempo cuando algunos adolescentes no consumían cigarrillos, pero empezaron a usar el vapeador, Claro. ¿no? Y entonces empezó a haber fenómenos adictivos con el vapeador, que iban con el vapeador a todos lados, entonces como ya era una sociedad en la que no se puede fumar en determinados lugares, pero sin embargo estaban vapeando todo el tiempo y eso, bueno, sabemos de un tiempo a esta parte que fue muy nocivo también. Luciano, uno encuentra adolescentes que se comprometen en organizaciones de activismo de algún tipo, por ejemplo, en contra del cambio climático, organizaciones políticas, para tener algún tipo de participación activa, militante. Pero también hay adolescentes que miran ese tipo de participación de una manera muy distanciada, pero están al tanto de los debates sobre el cambio climático, el impacto que eso está teniendo, las nuevas guerras que se están dando en la geopolítica global, porque están instaladas en todos los problemas de Medio Oriente, Rusia, Ucrania, Europa reaccionando a Rusia, China, Estados Unidos, China, Taiwán. O sea, eso está continuamente en la conversación pública y en las redes sociales en las que los adolescentes y los jóvenes están insertos. ¿Cuánto de la satisfacción inmediata que buscan todo el tiempo en las redes está compensando una angustia ante la incertidumbre que este mundo hoy plantea? Bueno, es una pregunta central porque ahí está la gran diferencia entre la adolescencia tradicional y la actual. El adolescente tradicional, por decirlo de alguna forma, era el adolescente que construía su mundo propio y ese mundo propio lo blindaba respecto de la realidad exterior o de los problemas que ocurrieran en el país y en el mundo. Hoy en día los adolescentes están más directamente proyectados. Ahora no tienen esa protección que generaba su propio mundo desde el cual resolver conflictos internos. Tienen mucha dificultad para proyectar o elaborar conflictos internos y entonces viven más directamente los conflictos externos. Eso, por supuesto, es bueno en cierta medida porque están mucho más implicados, es malo en cierta medida porque tienen menos recursos de elaboración personal. Entonces, por ahí puede ser que empiecen a militar, pero no necesariamente empezar a militar va de la mano de tener una conciencia política, sino que suscriben ideologías. Y pueden suscribir ideologías reaccionarias o progresistas, y eso es lo de menos. Pero también es pulsional. Exactamente, Claro. no necesariamente convertirse en militante es un trabajo muy arduo y es un trabajo de elaboración de una posición y una postura crítica ante el mundo. De formación ¿no? intelectual Exactamente. también, que demanda detenerse Exacto. y atender puntualmente un corpus, por ejemplo, de ideas, que eso no pasa con los adolescentes. No necesariamente. Que es lo que vos planteabas. Ahora, ¿cómo se tramita la adolescencia que tiene un futuro por delante y ese futuro se presenta
bueno, como preocupante. ¿Cómo plantarse como adolescente y cómo ayudarlos a los adolescentes desde la adultez? Bueno, vos lo acabás de decir perfectamente. Primero que nada, no olvidarnos los adultos de nuestra propia adultez, ¿no? Y no regresionar nosotros hacia formas adolescentes de vínculo que poco ayudan, poco colaboran, poco traccionan para que ellos tengan un entusiasmo en ser adultos, porque el gran problema del adolescente muchas veces es ver el pasaje a la adultez como una pérdida, como una Claro, privación, como una resignación, como un desencanto, con miedo también, con ¿no? mucho miedo Claro. también, y hay motivos para todo eso, pero también es cierto que ahí tenemos que estar nosotros, los adultos, como siendo una fuerza que efectivamente les diga que apostar por la madurez, apostar por la constancia, apostar por la durabilidad, por la perduración, ¿no? Por lo que implica comprometerse con la realidad, ahí uno va a encontrar también muchísimos beneficios y sobre todo el verdadero desarrollo personal. Ujú. Ahora, ¿cómo hablar con los adolescentes? Porque vos planteabas dos modelos de adolescencia, un modelo clásico de adolescencia que se blindaba en esa especie de universo de secretos que tienen los adolescentes y tenían una vida alejada del mundo adulto, y esta adolescencia mucho más porosa, las noticias que llegan de ese mundo adulto no muy prometedoras en muchos casos. Pero en ninguno de los casos es fácil hablar con los adolescentes, no se abren fácilmente a sus padres o a figuras de autoridad adultas. Si no quieren hablar, estar cerca, no sé, una madre que le dice no hables pero te cocino tu comida rica, ¿aporta o reconfirma los peores lugares del adolescente? Un poco y un poco, ¿no? Creo que por un lado, antes de hablar hay que escuchar mucho, ¿no? Creo que a los adolescentes hay que escucharlos un poco más y escucharlos sin sancionar de antemano lo que están diciendo. Sabemos que ellos van a construir sus propias versiones de las cosas y tenemos que poder apoyarlos en esas versiones, aunque a veces sepamos que tienen que hacer una experiencia posterior para que esa versión se modifique y se transforme en otra. Al mismo tiempo, creo que uno como adulto tiene que saber que con un adolescente no le puede decir yo sé cómo son las cosas, ¿no? Porque, En ¿no? mis Como, tiempos. claro, porque también al mismo tiempo con muchos padres hoy en día es muy difícil trabajar y trabajar que no hagan la bajada de discurso, yo a tu edad tal cosa, Claro. ¿no? Porque cambió totalmente el escenario, ¿no? Digamos, hoy un chico de 15 años, un chico de 22 años, ¿no? Digamos, yo a tu edad, a los 22, yo ya no vivía en mi casa, trabajaba. Hoy en día es otro universo, Eso lo ¿no? constatás, eso hay mucha conversación entre adultos de que sus hijos de veintitanto tienen actitudes que eran propias de sus adolescencias, de las adolescencias de los padres. En cierto punto, a ver, hay lo que cambió drásticamente, ¿no? Yo recuerdo, yo soy quizás de la última generación, que a mí no me tocó, pero digamos que se sorteaba, ¿no? El servicio Ah, militar, ¿no? claro. Entonces, claro, era una bisagra fuerte, ¿no? Alguien llegaba a los 18 y por ahí tenía que ir a hacer el servicio militar. Hoy en día es mucho más transicional el pasaje a la adultez. Antes había ritos de pasaje mucho más Claro. estrictos, ¿no? O alguien, también es cierto que cambiaron las cosas. Hoy en día pocos jóvenes puede ser que consigan a los 18 19 un trabajo que les permite independizarse. Apenas por ahí trabajan para comprarse un celular quizás. Entonces la capacidad de acción está mucho más limitada. Esto sin duda genera en los espacios familiares una necesidad de renegociar los espacios, ¿no? Imagínate que para un adolescente que vive con sus padres y eventualmente quiere tener una vida sexual, ¿cómo se organiza? Muchos padres dicen, bueno, nos tenemos que ir, tenemos que dejarle la casa, ¿no? Tenemos que Sí. organizarnos para que... Bueno, todo eso no existía hace, No, hace, claro. hace 20, 30 años, era, bueno, vos cuando quieras hacer tus cosas tenés que irte, tenés que ir a hacerlo a otro lado. Ahora el tema es que ya no hay otro lado. Y al mismo tiempo las instituciones de acompañamiento de adolescentes se redujeron muchísimo. Antes un adolescente por ahí no charlaba con sus padres, pero charlaba por ahí con un preceptor en el colegio, charlaba con un vecino, charlaba con alguien, con un tío más Con o un menos entrenador en cercano. el club. Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Esos espacios se fueron reduciendo muchísimo. Entonces, sí, para el adolescente hoy en día es especialmente difícil encontrar con quién hablar, ¿no? Eso también es constructivo porque encuentra a alguien que quizás lo puede cuestionar menos Claro. en el modo de hablar. Claro, claro. No encuentra un espejo distinto en el que Exacto. mirarse, ¿no? Siempre encuentra a sus pares. Reconfirma Y siempre ese sí, claro, sus exactamente. ideas sobre el mundo. Ahora, hay una idea en esta cuestión tan paradójica y dilemática de adolescentes que extienden su adolescencia entrada a la juventud, la primera juventud, son más adolescentes a los 20 y pico, siguen siendo un poquito adolescentes, pero al mismo tiempo tienen permisos, como vos planteabas, que nosotros en nuestra época no teníamos, por ejemplo, el desarrollo de la sexualidad dentro de la casa paterna. Entonces,
¿Cómo funciona ese grado de permisividad, de posibilidad de obtener, de concretar el deseo tan fácilmente, tan al alcance de la mano? ¿Cómo funciona a favor o en contra en relación a encontrar un sentido en la vida? Porque a veces encontrar un sentido en la vida tiene que ver con un trabajo de descubrimiento de uno mismo, de encontrarse con prohibiciones y desafiarlas de alguna manera, argumentativamente o con otros mecanismos. ¿Cómo funciona eso? En cierto punto creo que los adultos tenemos que tener en claro que por más que nos podamos acercar, nunca vamos a entrar en simetría con los jóvenes, ¿no? Tenemos que ofrecer algún tipo de resistencia y sobre todo tenemos que encarnar la diferencia generacional, Ajá. ¿no? Creo que, Eso por es sano para ejemplo, los adolescentes. absolutamente, digamos, si no hay diferencia generacional, eso los desorienta más, porque sobre todo los expone mucho más en el sentido de, bueno, entonces está todo permitido, como vos decías vos, no hay Claro. ningún tipo de prohibición. Pensemos en lo que ocurre eventualmente cuando por ahí algunos padres dicen, bueno, yo puedo fumar marihuana con mi hijo, ¿no? Sí, Digamos, bueno, yo diría, son cosas distintas, ¿no? claro. Me parece que... Mejor no. Yo creería que no, la verdad. Sí, Creería sí. que me parece que hay ciertos hábitos que tienen que estar como deslindados y me parece que la diferencia entre generaciones también marca tiempos, ritmos, cosas que se pueden hacer a un debido momento o cosas que si Claro. alguien las decide hacer, las tiene que hacer, sobre todo porque para el adolescente lo difícil ahí es, si yo lo hago y vos lo haces, entonces ¿Quién soy yo? yo no cargo con las consecuencias de lo que hago. Claro. ¿Y quién es el ¿No? adolescente si hace lo mismo que si su padre hace lo que hace el adolescente? Exactamente, absolutamente. Entonces creo que sostener la diferencia generacional es un criterio que es claro, que es preciso. No somos amigos con los hijos, ¿no? Somos los padres, tenemos una responsabilidad muy grande por eso. Sí creo que tenemos que tratar siempre de incentivar que los adolescentes puedan pensarse en función de una próxima etapa, ¿no? Digamos, que se encuentren con obstáculos, que se encuentren con dificultades. No se la podemos hacer más difíciles que la que ya la tienen, porque es difícil, en este mundo es difícil ser adolescente, ¿no? Querer también allanar caminos, ¿no? Una cosa es dar una mano y otra cosa es allanarle los caminos, ¿no? Creo que uno es un recurso, pero no es también quien hace lo que le tocaría hacer a un hijo, ¿no? Creo que yo siempre subrayo que la vida de un hijo es la vida de un hijo, ¿no? Y él tiene que desarrollarse en su vida. Hay una famosa frase de, creo que era de Confucio, que dice que tenemos dos vidas, ¿no? Tenemos dos vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que tenemos solo una, ¿no? Bueno, para mí esa es la etapa de la adolescencia. El adolescente vive como si fuera el tiempo indefinido, Como si fuera eterno, eterno, y en claro. determinado momento tiene que darse cuenta de que la vida empezó, ¿no? Y creo que los padres acompañamos hasta ese momento en que un hijo se da cuenta de que la vida tiene que empezar en algún momento y ahí ya nosotros nos tenemos que quedar del otro lado. Muchísimas gracias, Luciano Lutero, por estos análisis tan delicados de, bueno, una edad que es hermosa, pero que está llena de desafíos también. Muchas Así gracias. es, a vos. Esto fue todo en La Repregunta. Gracias.